¿Alguna vez te has preguntado cuál es el verdadero origen de Dios? Antes de la creación del universo, antes del tiempo mismo, ¿quién era Dios? Esta es una de las preguntas más profundas de la teología y, sin embargo, pocos se atreven a explorarla en profundidad. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante a través de la eternidad, explorando lo que las Escrituras y la fe nos revelan sobre la existencia de Dios antes de todo lo que conocemos. Este misterio ha intrigado a creyentes y estudiosos a lo largo de los siglos, y aunque nunca podremos comprenderlo en su totalidad, la Biblia nos da pistas que nos acercan a la verdad. Así que te invito a que te relajes, subas el volumen y me acompañes en este recorrido que preparé con gran dedicación para ti. Si amas a Dios y a Jesucristo, suscríbete al canal y dale me gusta a este video ahora mismo. Empecemos. Desde los albores de la humanidad, el ser humano ha tratado de comprender la esencia de Dios. A través de las Escrituras, hemos obtenido destellos de su eternidad, pero aún quedan preguntas sin respuesta. ¿Qué hacía Dios antes de la creación? ¿Existía en un estado diferente al que conocemos ahora? Estas incógnitas no solo despiertan nuestra curiosidad, sino que también refuerzan nuestra fe y nos ayudan a comprender mejor su naturaleza infinita. En el libro de Génesis 1:1 leemos: «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». Esta declaración poderosa nos presenta a Dios como el Creador Supremo, pero también plantea otra gran interrogante. ¿Qué nos dice esto sobre su existencia antes de ese principio? La Biblia no da detalles explícitos sobre lo que Dios hacía antes de la creación, pero en diferentes pasajes encontramos claves que nos permiten esbozar una imagen más clara de su eternidad. En el Salmo 92 leemos: «Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios». Esta poderosa afirmación nos recuerda que Dios no está limitado por el tiempo ni por el espacio. Su existencia trasciende todo lo que conocemos, lo que significa que nunca tuvo un principio ni tendrá un fin. Sin embargo, esto nos deja con una pregunta aún más profunda. Si Dios no tiene un comienzo, ¿cómo podemos entender su naturaleza eterna? Para abordar esta cuestión, es fundamental comprender algunos atributos esenciales de Dios. En Malaquías 3:6, Dios declara: «Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos». Esto nos habla de su inmutabilidad, lo que significa que su esencia y su carácter permanecen constantes a lo largo de toda la eternidad. Dios no evoluciona ni se transforma. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Esta idea se refuerza en el Evangelio de Juan 1:1, donde se nos dice: «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios». Aquí vemos que Cristo, el Verbo, ya existía antes de la creación, lo que nos indica que Dios siempre ha existido en una comunión perfecta dentro de su naturaleza trina: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero esto nos lleva a otra pregunta. ¿Qué hacía Dios antes de crear el universo? Aunque la Biblia no nos da una narración detallada sobre lo que Dios hacía antes de la creación, sí nos deja entrever su naturaleza en pasajes como Apocalipsis 22:13, donde Dios declara: «Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último». Esto nos dice que Dios es la fuente de toda vida, sabiduría y poder, existiendo en una unidad perfecta de amor y santidad, mucho antes de que el mundo fuese formado. Cuando reflexionamos sobre el origen de Dios, es crucial entender que su existencia no depende del tiempo ni del espacio. A diferencia de nosotros, que experimentamos el tiempo de manera lineal,
Dios existe en una dimensión completamente distinta, fuera de nuestras limitaciones humanas. En Isaías 40:28 encontramos una revelación impresionante. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Este pasaje nos lleva a una conclusión clave. Dios no solo es eterno, sino que su conocimiento y existencia son incomprensibles para la mente humana. Intentar imaginar un ser sin principio ni fin desafía nuestra lógica, pero a través de la fe podemos vislumbrar la grandeza de su naturaleza. La pregunta sigue en pie. ¿Cómo podemos, como seres finitos, comenzar a comprender la infinitud de Dios? Una de 1900. Las maneras en que Dios nos permite entenderlo es a través de las Escrituras y la revelación espiritual. En Job 11:7-9 se nos dice: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Este pasaje nos recuerda que hay aspectos de Dios que nunca podremos desentrañar completamente. Sin embargo, Dios no nos deja en la oscuridad. A lo largo de la Biblia, nos da pistas sobre quién es y cómo existía antes de la creación. En Juan 17:5, Jesús ora al Padre diciendo: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esto nos revela que antes del tiempo y el espacio, Dios ya vivía en una gloria y perfección absoluta, en una comunión eterna dentro de la Trinidad. Si Dios ya existía en perfección antes de la creación, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué decidió crear el universo y a la humanidad? Para encontrar la respuesta, debemos recordar que la esencia misma de Dios es el amor. En 1 Juan 4:8 leemos: El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esto nos revela algo crucial. Dios no solo posee amor, sino que Él mismo es amor. El amor, por su naturaleza, es expansivo y busca compartirse. Dios no creó el universo porque lo necesitara, sino porque quiso expresar su amor y gloria a través de su creación. En Efesios 1:4, el apóstol Pablo nos da una pista de este propósito eterno. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Esto significa que desde antes de la existencia del mundo, Dios ya había planeado nuestra creación con un propósito divino. Pero antes de la creación, ¿estaba Dios solo? La doctrina de la Trinidad nos revela que Dios nunca estuvo solo, pues existe en tres personas eternas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Juan 17:24, Jesús ora al Padre diciendo: porque me has amado desde antes, de la fundación del mundo. Esto nos muestra que Dios ha existido siempre en una relación de amor y unidad perfecta dentro de la Trinidad. Entonces, si Dios era completamente autosuficiente y vivía en una gloria eterna, ¿qué motivó la creación? La respuesta está en su soberana voluntad y en su deseo de compartir su amor. En Hechos 17:24-25, Pablo declara: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios no nos creó por necesidad, sino por elección, para reflejar su amor y gloria en la existencia misma. Otro aspecto fundamental de la existencia de Dios antes de la creación es su relación con el tiempo. Nosotros estamos limitados por una línea temporal con un pasado, un presente y un futuro.
Pero Dios trasciende esta realidad. En 2 Pedro 3:8 leemos: Mas, oh, amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esto nos indica que Dios no está sujeto al tiempo como nosotros lo entendemos. Él lo creó y lo domina completamente. Si Dios ve el pasado, el presente y el futuro simultáneamente, eso significa que nada lo sorprende, nada escapa a su conocimiento y cada acontecimiento ocurre bajo su soberanía. En Isaías 46:9-10, Dios declara: Yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Dios conoce toda la historia antes de que suceda, porque Él es el autor del tiempo. Sin embargo, aunque Dios es eterno y autosuficiente, Él decidió interactuar con su creación dentro del tiempo. La revelación de Dios en la historia humana no fue un accidente, sino un plan divino establecido desde antes de la fundación del mundo. En Deuteronomio 29:29 encontramos un principio clave: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Esto nos muestra que, aunque hay aspectos de Dios que están más allá de nuestra comprensión, Él ha elegido revelarnos lo necesario para conocerle. Aquí surge otra cuestión importante. ¿Qué implica para nuestra fe el hecho de que Dios sea eterno y soberano sobre el tiempo? La respuesta es sencilla pero profunda. Significa que podemos confiar plenamente en Él. No importa lo que ocurra en nuestras vidas, Dios ya ha visto el final de la historia y nos promete un futuro lleno de esperanza y propósito. En Jeremías 29:11, Dios dice: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Si Dios existía antes de la creación y era completamente autosuficiente, entonces, ¿qué lo define en su esencia más pura? Uno de los atributos más mencionados en la Biblia es su santidad absoluta. En Isaías 6:3, los ángeles proclaman: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La repetición de santo 3 veces enfatiza que Dios es incomparable en su perfección, pureza y justicia. Esta santidad significa que Dios está completamente separado de todo lo que es impuro, imperfecto o corrupto. Antes de la creación, su existencia era un reflejo puro de su gloria, sin interferencias de pecado o limitaciones humanas. En Levítico 11:44, Dios mismo declara: Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Esto nos muestra que su naturaleza es inmutable y perfecta desde la eternidad. Ahora bien, si Dios es tan santo, ¿cómo es posible que el pecado haya entrado en la creación? La respuesta radica en el libre albedrío que Dios otorgó a los ángeles y a los seres humanos. Dios no creó el pecado, pero permitió la libertad de elección, porque el amor verdadero no puede existir sin la libertad de responder a él. En Deuteronomio 30:19, Dios dice: A los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida. Pero a pesar de la caída del hombre y del pecado en el mundo, Dios sigue siendo el mismo Dios santo, eterno e inmutable. En Malaquías 3:6, Dios afirma: Porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Esto significa que su santidad y su propósito de redención estaban presentes desde antes de la fundación del mundo, asegurando que su amor y justicia se manifestarían a través de la historia. Antes de que el universo existiera, Dios ya vivía en una gloria infinita y suprema.
En Juan 17:5, Jesús ora al Padre diciendo: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esto nos muestra que Dios no ganó gloria con la creación, sino que siempre la ha poseído en su máxima expresión. Pero, si Dios ya era glorioso antes de la creación, ¿por qué decidió manifestar su gloria en el universo y en la humanidad? La respuesta está en su deseo de revelar su grandeza y compartir su amor con su creación. En Salmo 19:1 leemos: Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esto nos indica que el universo no añade nada a la gloria de Dios, sino que la proclama para que podamos conocerlo. Sin embargo, hay algo aún más sorprendente. Dios no solo quiso mostrar su gloria en la naturaleza, sino que también decidió reflejarla en nosotros. En Génesis 1:27 leemos: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto significa que la humanidad fue creada para reflejar parte de su carácter divino y para vivir en comunión con Él. Aquí es donde surge una pregunta crucial. ¿Cómo estamos respondiendo a la gloria de Dios en nuestra vida? En 1 Corintios 10:31, Pablo nos exhorta: Si, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La gloria de Dios no es solo un concepto teológico, es un llamado a vivir de manera que exaltemos su nombre en todo lo que hacemos. A pesar de su infinita gloria y majestad, Dios eligió revelarse de maneras comprensibles para nosotros. En la Biblia encontramos que se describe a sí mismo con imágenes familiares como Padre, Pastor y Rey, para que podamos comprender su carácter. En Salmo 23:1, David declara: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esto nos muestra que, aunque Dios es el creador del universo, también se preocupa por cada uno de nosotros de manera personal. El ejemplo más grande de la humildad de Dios es Jesucristo. En Filipenses 2:6-8, Pablo describe cómo Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dios, el ser más grande del universo, eligió venir a nuestro mundo, vivir entre nosotros y dar su vida por nuestra salvación. Esto nos lleva a una reflexión poderosa. Si el Dios eterno y glorioso eligió humillarse para salvarnos, ¿cómo deberíamos responder nosotros? Jesús nos enseñó que la verdadera grandeza no está en el poder, sino en el servicio. En Mateo 20:28, Él dice: El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dios no solo nos creó y nos dio vida, sino que también nos llama a seguir su ejemplo de amor y humildad. En Miqueas 6:8 leemos: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Este es el verdadero propósito de nuestra existencia: reflejar el carácter de Dios a través de nuestras vidas. Antes de que el universo existiera, Dios ya tenía un plan perfecto para la humanidad. En Efesios 1:4, Pablo nos revela: nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Esto significa que Dios ya había diseñado un propósito eterno para nosotros, incluso antes de que fuéramos creados. Aquí surge una pregunta impactante. Si Dios sabía que la humanidad pecaría, ¿por qué decidió crearnos de todos modos? La respuesta está en su amor. En Apocalipsis 13:8 se menciona a Cristo como el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Dios no solo previó nuestra caída,
sino que también preparó el camino para nuestra redención antes de que todo comenzara. Este plan de salvación nos muestra que Dios no improvisa. Todo lo que ocurre tiene un propósito dentro de su diseño divino. En Romanos 8:28, Pablo afirma: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios transforma incluso nuestros errores en oportunidades para acercarnos más a Él. Por eso, nuestra vida no es un accidente. Cada uno de nosotros ha sido creado con un propósito específico en el plan eterno de Dios. En Jeremías 29:11, Dios dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Él nos creó no solo para existir, sino para tener una relación con Él y vivir con propósito. Dios no solo nos creó con un propósito, sino que anhela una relación cercana con nosotros. En Juan 1:12 se nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto significa que no somos simples criaturas. Hemos sido llamados a ser parte de su familia. Pero si Dios es eterno y autosuficiente, ¿por qué desea tener una relación con seres finitos como nosotros? La respuesta se encuentra en su amor inagotable. En 1 Juan 3:1 leemos: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dios no nos necesita, pero nos ama profundamente y nos ha dado el privilegio de conocerlo y estar cerca de Él. A lo largo de la historia, Dios se ha revelado progresivamente a la humanidad. En el Antiguo Testamento lo vemos manifestarse como el creador y libertador de su pueblo. En Éxodo 3:14, Dios se presenta a Moisés diciendo: yo soy el que soy. Esta declaración nos muestra que Dios es eterno, inmutable y suficiente en sí mismo. Pero la revelación más grande vino en Jesucristo. En Juan 1:14 encontramos esta verdad transformadora: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esto significa que Dios no solo quiso darnos instrucciones sobre quién es, sino que decidió venir en persona para que pudiéramos conocerlo directamente a través de Jesús. La llegada de Jesús al mundo cambió para siempre nuestra comprensión de quién es Dios. En Colosenses 1:15, Pablo nos dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esto significa que si queremos entender cómo es Dios, solo necesitamos mirar a Jesús. Jesús no solo vino a enseñar sobre Dios, sino que era Dios mismo en forma humana. En Juan 14:9, Él declara: El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Esto confirma que Cristo no fue solo un profeta o un maestro, sino la manifestación visible del Dios eterno. Pero lo más impactante es que Dios, el creador de todo, decidió humillarse hasta el punto de morir por nosotros. En Filipenses 2:7-8 se nos dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este sacrificio demuestra cuánto nos ama Dios y hasta dónde está dispuesto a llegar para restaurar nuestra relación con Él. Y aquí surge una pregunta clave: si el Dios eterno estuvo dispuesto a morir por nosotros, ¿cómo deberíamos responder a su amor? En Juan 3:16 leemos: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La única respuesta apropiada es aceptar este amor y vivir para Él. A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado entender su propósito y destino,
Pero la Biblia nos revela que nuestro verdadero propósito no se encuentra en este mundo, sino en la eternidad con Dios. En Apocalipsis 22:13, Dios declara: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Esto nos recuerda que toda la existencia tiene su origen en Dios y que nuestra vida solo tiene sentido cuando vivimos en relación con Él. Dios no solo nos creó y nos redimió a través de Jesús, sino que también nos ha preparado un destino eterno en su presencia. En 1 Corintios 2:9 leemos: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El propósito final de Dios no es solo salvarnos, sino que vivamos con Él por toda la eternidad. Aquí surge una pregunta importante: ¿cómo podemos asegurarnos de ser parte del reino eterno de Dios? La respuesta está en aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y vivir de acuerdo con su voluntad. En Juan 14:6, Jesús nos dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino hacia Dios fuera de Cristo, y solo a través de Él podemos tener vida eterna. Por eso, nuestra vida aquí en la tierra no es un fin en sí mismo, sino una preparación para la eternidad. En Hebreos 13:14 leemos: Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Dios nos invita a mirar más allá de esta vida y a vivir con la esperanza de su reino eterno. Ahora que hemos explorado la eternidad de Dios, su amor y su plan perfecto, surge una pregunta fundamental: ¿cómo vas a responder a este llamado? Dios no solo creó el universo y nos dio vida, sino que también nos ofrece la oportunidad de tener una relación con Él. En Apocalipsis 3:20, Jesús nos dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto significa que Dios no nos obliga a seguirlo, pero nos invita con amor a abrirle nuestro corazón. Él desea que cada persona tome una decisión libre y consciente de vivir para Él. En Romanos 10:9, la Biblia nos da una promesa increíble: Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aceptar a Cristo es el primer paso hacia una vida transformada y una eternidad con Dios. Pero esta no es solo una decisión personal, sino también un compromiso de vida. En Mateo 22:37, Jesús nos da el mayor mandamiento: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Seguir a Dios no es solo creer en Él, sino vivir cada día en obediencia y gratitud por su amor y salvación. Hemos recorrido un camino profundo, explorando el misterio del origen de Dios, su eternidad, su gloria y su amor incondicional. Pero ahora la pregunta es para ti: ¿cómo impacta esta verdad en tu vida? ¿Estás dispuesto a abrirle tu corazón a Dios y vivir con propósito? Si este mensaje ha tocado tu vida, te invito a escribir en los comentarios: Yo amo a Dios eterno. Comparte este video con tus amigos y familiares, porque este mensaje puede transformar vidas. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. Activa la campanita de notificaciones y acompáñanos en esta increíble jornada de fe. Que el Señor bendiga tu vida y guíe cada uno de tus pasos. Amén.